¿Cuántas veces te has encontrado en situaciones donde te has mordido la lengua, fingido una sonrisa y permitido lo que no deberías? ¿Cuántas veces has escuchado "es solo una broma" mientras te arde la sangre por dentro, pues ya es hora de hablar? En serio, no tienes por qué aguantar ciertos comportamientos de nadie. Sí, los has escuchado bien, de nadie. La falta de respeto, la manipulación emocional, esas bromitas venosas disfrazadas de preocupación. Basta, los estoicos lo tenían claro. No puedes controlar lo que los demás hacen, pero sí cómo reaccionas, y tú vas a seguir aguantando, porque créeme, cada pequeño desaire, cada comentario pasivo-agresivo que dejas pasar es un golpe a tu dignidad, y esa, amigo mío, no está en oferta. Sí, que vamos a seguir tragando veneno o comenzamos a poner límites. La verdad es que no, y es por este motivo que en el vídeo de hoy te traigo las 10 situaciones que no debes aguantar de nadie, bajo ningún concepto. No te pierdas última, porque te vas a quedar sin palabras. Pero antes de comenzar, presta atención a esta historia que ayudará a entender mejor la sabiduría que contiene este material. En un pequeño pueblo a la orilla del río vivía una joven llamada Clara. Clara era amable, siempre dispuesta a ayudar a los demás, y por eso era querida por su comunidad. Sin embargo, con el tiempo comenzó a notar que algunas personas se aprovechaban de su bondad. Un vecino constantemente le pedía favores sin agradecer ni devolver la cortesía. Un amigo la criticaba por cada decisión que tomaba, minando su confianza, y en el trabajo su jefe la hacía sentir invisible, ignorando sus logros y esfuerzos. Un día, después de un largo día lleno de y críticas, Clara decidió dar un paseo por el bosque. Mientras caminaba, se encontró con una vieja sabia que vivía en una pequeña cabaña. Clara, agotada por la carga emocional, compartió sus preocupaciones con la anciana. La sabia escuchó atentamente y le dijo: hay comportamientos que no debes aguantar. Sin importar cuán grande sea tu bondad, no permitas la gente te use como si fueras una herramienta de conveniencia. El respeto es algo que debes exigir, no pedir tímidamente. Clara la miró con curiosidad y la sabia continuó: al igual que un árbol necesita espacio para crecer, tú necesitas tus propios límites. Si permites que otros corten tus ramas o te arranquen hojas, al final te quedarás sin fuerzas. Tienes el poder de decidir qué comportamientos tolerar y cuáles rechazar. Con estas palabras resonando en su mente, Clara regresó al pueblo al día siguiente. Cuando su vecino intentó aprovecharse de ella una vez más, Clara educadamente le dijo que ya no podía seguir ayudándolo. Sin recibir respeto a su amigo, le respondió que sus críticas no la definían, y en el trabajo comenzó a defender su valor y esfuerzo. Poco a poco, Clara se sintió más fuerte, más segura de sí misma, y notó que en torno comenzó a cambiar para mejor. La moraleja de esta historia es que aunque la bondad es una virtud, también lo es la autoafirmación. No debemos tolerar comportamientos que nos disminuyan o nos agoten. Exigir respeto y poner límites es una muestra de amor propio y dignidad. Antes de comenzar con la primera lección, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. 1. Las faltas de respeto. Hay algo que nunca debería ser negociable en la vida: tu dignidad. Si bien el respeto es algo que todos exigimos de forma casi automática, no siempre es algo que se nos concede tan fácilmente, y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Cuántas veces has tenido que morderte la lengua, respirar hondo y dejar pasar ese comentario que te picó como un mosquito en verano? Sí, ese comentario que a veces viene disfrazado de broma o crítica constructiva, pero que en realidad está socavando poco a poco lo que eres y lo que valoras. Hablemos de la falta de respeto, porque es algo con lo que todos nos hemos topado, ya sea en el trabajo, en relaciones personales o hasta en la familia. Nadie está exento de encontrarse con actitudes que buscan despreciar o quién eres, y lo más gracioso o trágico, según lo mires, es que muchas veces lo permitimos, dejamos que suceda como si fuera algo normal. Pero la realidad es que no deberías aguantarlo ni una vez más. A veces el desprecio viene con una sonrisa, esas pequeñas frases pasivo-agresivas que parecen inofensivas, pero te queman por dentro. El típico "seguro que puedes con eso" o "no, ¿por qué te molestas tanto en intentarlo?". Son frases que parecen triviales, pero se deslizan como cuchillos por debajo de la piel. Aquí es donde entra la filosofía estoica.
Los estoicos tenían claro que no podías controlar lo que los demás hacen, pero sí cómo reaccionas tú, así que la pregunta es: ¿de verdad vas a quedarte quieto y dejar que los demás decidan tu valor? Ahora hablemos de los insultos que se camuflan en las bromas. ¿Cuántos insultos mal disimulados bajo la etiqueta de solo era una broma, como si eso fuera una especie de pasaporte universal para herir sin consecuencias? Y claro, si te molestas, eres el que no tiene sentido del humor, el que se lo toma todo a pecho. Pero el problema no eres tú, sino esa cultura del es solo una broma que perpetúa el maltrato disfrazado. Deberías ser capaz de poner un límite sin sentirte culpable. Si era una broma, pero no tiene gracia. Podemos hablar de otra cosa, swing, y te retiras como si nada. Eso es autocontrol, eso es dignidad. Luego está ese menosprecio que llega con la bandera de la preocupación. Gente te critica, pero con la excusa de que lo hace por tú bien, claro, porque cuestionar tus decisiones o hacerte sentir insuficiente es una gran muestra de amor y cuidado. No, la clave aquí es no dejar que te hagan dudar de ti mismo. Es en este punto donde debes recordar que tu autoestima no está subasta. No necesitas la aprobación de nadie para saber lo que vales o para definir tus decisiones y qué puedes hacer. Primero aprende a identificar estos comportamientos. No siempre es fácil, porque el desprecio y el insulto no siempre llegan de manera evidente. A veces es más sutil que un simple insulto directo. Una vez que lo reconoces, lo siguiente es no permitirlo. No tienes que ser agresivo, pero sí, claro, recuerda que, como los estoicos dirían, no puedes controlar lo que otros piensan o dicen, pero sí cómo permites que te afecte. La firmeza en tus límites es un acto de respeto hacia ti mismo. Cuando te respetas, no necesitas que los demás lo hagan por ti. No dejes que nadie te diga lo que vales, especialmente con insultos, críticas, habadas de preocupación o bromas hirientes. Mantén la calma, pero también mantén tu dignidad intacta. No se trata de reaccionar con ira o resentimiento, se trata de que el respeto es la base de cualquier relación saludable, y si alguien no está dispuesto a respetar tus límites, no merece estar a tu lado. Al final, lo que importa es cómo te ves a ti mismo, y eso, querido amigo, no está en discusión. Como bien decía Jung, el respeto propio es el principio de todo respeto. 2. La manipulación emocional. A veces parece que las personas vienen con hilos invisibles. Creen que pueden tirarlos a su antojo para manipular tus emociones, y tú ahí, como si fueras un títere de trapo, permitiéndoles el lujo de decidir cuándo te enfadas, cuándo te ríes y cuándo te agotas de tanto lidiar con su teatro. Hay quienes se creen artistas del drama, expertos en manipulación emocional, capaces de hacerte sentir culpable por sus errores, responsable de su tristeza y cómplice de su felicidad. Pero no estás aquí para interpretar su guión y tampoco para aplaudir al final de su función. Vamos a lo concreto. Imagina que alguien siempre recurre a las lágrimas cuando se trata de una discusión. De repente te encuentras a ti mismo perdiendo de vista tus argumentos y abrazando su pena como si fuera la tuya, o aquel que te reprocha que nunca haces lo suficiente aun cuando has dado todo lo que tienes y más. O mi favorito, quien te culpa por no poder manejar sus propios problemas, como si fueras el capitán de un barco a la deriva y no un simple pasajero. Esto es lo que los estoicos, sí, aquellos filósofos de la antigüedad que ya habían entendido muchas de estas mañas humanas, aconsejaban tener el control de uno mismo, entender que lo único que está bajo tu dominio es tu reacción ante lo que sucede, o sí, eso incluye no dejarte arrastrar por el río revuelto de las emociones ajenas. Pero ¿cómo hacerlo? Porque suena muy bien en la teoría, pero en la práctica es donde la cosa se complica. Primero, identifica los comportamientos que no deberías tolerar. Por ejemplo, si alguien te hace sentir culpa por tener tus propios límites o por expresar tus necesidades, pon un alto. Los límites son para protegerte, no para incomodar a otros. Si alguien menosprecia tus logros o te hace sentir que tu felicidad depende de su aprobación, revisa esa relación. Es más, si alguien te hace creer que el amor implica sacrificar tu tranquilidad por su estabilidad emocional, corre lo más lejos posible. No estás aquí para ser el superhéroe de la historia de nadie más, sobre todo si al final nunca hay un gracias. Los estoicos hablaban de la importancia de entender la diferencia entre lo que puedes controlar y lo que no. La manipulación
emocional busca justo lo contrario, hacerte sentir responsable de lo que claramente no es tuyo. Si aprendes a identificar estos comportamientos, a diferenciarlos, podrás tomar una decisión consciente y eso, amigo mío, es el primer paso para liberarte de esas cuerdas invisibles. Para evitar caer en estos juegos, recuerda algunas cosas clave cuando sientas que estás cediendo por miedo a una reacción emocional de otro. Respira y da un paso atrás. Cuestiona: ¿esta emoción es mía o es impuesta? No tengas miedo de marcar tus límites con firmeza, incluso si eso provoca incomodidad. La incomodidad temporal de establecer un límite es 1000 veces mejor que la constante molestia de vivir bajo la sombra de la manipulación. Al final del día debes recordar que no eres un parque de atracciones para que los demás se diviertan manejando tus emociones. La manipulación emocional es como un mago barato que intenta distraerte con trucos mediocres mientras tú te quedas asombrado ante la mano que esconde la carta. No estás aquí para ser el público de nadie, ni para vivir la vida según el guión de un manipulador. Los estoicos entendían que lo único que puedes controlar son tus propias emociones y reacciones, y es precisamente eso lo que te libera, así que corta esos hilos, no porque seas insensible o egoísta, sino porque sabes lo que vales. Después de todo, nadie debería ser protagonista de tu vida más que tú mismo. Que te quede clara una cosa que te voy a decir, amigo mío: cuando dejas de ser el héroe de alguien, empiezas a ser el protagonista de tu propia historia. 3. La violencia física o verbal. Vamos a ponerlo claro desde el principio: nadie tiene el derecho de tratarte mal. Te parece un concepto obvio, pues por desgracia para muchos no lo es tanto. Nos han acostumbrado a aguantar lo inaguantable bajo el pretexto del amor, la amistad o peor aún, la educación. Y es hora de decir basta. Los comportamientos abusivos, ya sean físicos o verbales, no son algo que debas tolerar nunca. Si alguien te dice lo contrario, quizá necesites nuevas amistades o en su defecto una mudanza a Marte. Vamos a explorar un poco más esto sin tapujos y con un toque de ironía que siempre ayuda a digerir lo indigesto. Primero empecemos por la violencia física. Si alguien te golpea, te empuja o te agarra con más fuerza de la necesaria, estamos ante una agresión. No hay justificaciones de fue solo un arrebato, estaba muy enfadado o la peor de todas: te quiero tanto que no supe controlarme. A ver, si tu perro salta de emoción cada vez que llegas a casa, es comprensible porque es un perro, pero si una persona justifica su violencia física con el amor, necesitas más un buen abogado que una conversación romántica. Después está la violencia verbal, esa que muchos disfrazan de sinceridad. O es que soy así, curioso, no, la gente siempre es así cuando te están machacando con palabras, pero luego en la oficina o frente a desconocidos pueden ser la dulzura en persona. La verdad es que nadie debería hablarte con insultos, menospreciarte o hacerte sentir menos, y mucho menos los que dicen ser tus seres queridos. El respeto en este caso debería ser como el aire, invisible pero vital, y lo malo es que a diferencia del aire, la falta de respeto es más fácil de notar porque te deja sin ganas de respirar. Luego está la violencia psicológica, una de las más sutiles y traicioneras. Aquí estamos hablando de manipulación emocional, chantaje y todas esas pequeñas jugadas que, si bien no te dejan un moratón visible, te van desgastando por dentro. ¿Nunca te ha pasado que después de discutir con alguien te quedas con la sensación de que no sabes cómo, pero has terminado siendo el culpable de todo? Bienvenido al mundo de los maestros de la manipulación. Te aseguro que ni los estoicos aguantarían semejante nivel de enredo mental sin perder los papeles. Aquí entra lo complicado: cómo ponerle freno a esto. La primera clave es el autoconocimiento. Si sabes lo que vales, y no solo de labios para afuera, será más fácil identificar cuándo alguien está cruzando una línea. El problema es que a veces hemos vivido tanto tiempo permitiendo ciertos comportamientos que ya no distinguimos lo normal de lo tóxico. Aquí es donde toca hacer una pausa, reflexionar, preguntarte: ¿esto realmente es lo que quiero seguir aguantando? Otra estrategia es la comunicación directa, sin excusas, sin adornos. Decir: esto no me gusta, esto no lo acepto, no te convierte en la villana de la película, te convierte en alguien con dignidad. Es como cuando te ofrecen una bebida que odias, no te la tragas por compromiso, ¿verdad? Pues con los comportamientos tóxicos pasa lo mismo. Hay que aprender a decir no con la misma naturalidad con la que rechazas un mal
Café no tienes que aguantar de nadie comportamientos que te las estimen, ya sea física, verbal o psicológicamente la vida. Es demasiado corta para andar recogiendo los pedazos de tu autoestima. Después de cada interacción mereces relaciones donde el respeto sea la norma, no la excepción. Recuerda que poner límites no es ser egoísta, es proteger tu bienestar. Al final del día, solo quien te respeta te merece, y como bien dice un sabio proverbio estoico, el que te hiere bajo la excusa del cariño no sabe lo que es el verdadero afecto. 4. Las mentiras. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una conversación donde sientes que te están vendiendo una historia digna de un guión de película, pero sin el final feliz? Ese momento en el que alguien habla y aunque las palabras suenan bonitas, algo dentro de ti te grita que no todo es lo que parece. Bienvenido al mundo de la deshonestidad constante, mentiras, engaños y la falta de transparencia, ese cóctel que destruye la confianza más rápido de lo que puedes decir. Estoicos, y es que por mucho que nos guste pensar que todo el mundo actúa con la mejor de las intenciones, la realidad es bien distinta. Hay personas que hacen del engaño su modus operandi, ya sea por miedo, por comodidad o simplemente por el placer de manipular. Prefieren construir castillos en el aire en lugar de ir de frente. Te dicen lo que quieres oír, ajustan la verdad a su conveniencia, y cuando te das cuenta, estás en medio de una tormenta de confusión y desconfianza. Piensa en la confianza como un vaso de cristal. Cada mentira, cada engaño es una pequeña grieta en ese vaso. Al principio puede que las fisuras sean mínimas y no le des importancia, pero poco a poco esas grietas se extienden, se profundizan, hasta que un día el vaso se rompe en 1000 pedazos. Y lo peor es que por mucho que intentes repararlo, nunca vuelve a ser el mismo. Y entonces, ¿qué hacemos? La respuesta fácil sería decirte que te alejes de las personas deshonestas, que pongas límites y que no permitas que te traten de esa manera. Y sí, suena bien, pero no siempre es tan sencillo. A veces esas personas son amigos de años, familiares cercanos o compañeros de trabajo con los que estás obligado a tratar día a. No puedes simplemente cortar por lo sano, porque las relaciones humanas no son un interruptor que puedas encender o apagar a tu antojo. Aquí es donde la filosofía estoica puede darte una pista. Los estoicos creían que no puedes controlar lo que los demás hacen, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante ello. No se trata de aguantar comportamientos tóxicos como si no te afectaran, sino de aprender a ver la realidad tal como es y actuar en consecuencia. Si alguien te miente, si te oculta la verdad, lo primero es reconocerlo. No te engañes a ti mismo pensando que esa persona cambiará por arte de magia. La deshonestidad crónica no desaparece porque tú quieras creer lo contrario. Una vez que has aceptado la situación, el siguiente paso es establecer límites claros. Imagina que tu vida es una casa y las puertas son los límites que decides poner. No dejes que cualquiera entre y saque lo que quiera. Si alguien está dispuesto a traicionar tu confianza, cierra la puerta. Mantén la distancia que necesites para proteger tu paz mental. No se trata de ser cruel ni vengativo, sino de valorar tu bienestar por encima de las mentiras ajenas. Si todo falla a veces, por mucho que intentes poner límites, las personas deshonestas siguen cruzando la línea. En ese caso toca tomar decisiones más drásticas. Al final del día, las relaciones humanas deben basarse en la confianza mutua, y si alguien la ha destruido una y otra vez, es momento de preguntarte si realmente necesitas a esa persona en tu vida, porque sabes que la vida es demasiado corta para rodearse de personas que no son transparentes. Veces soltar es lo más sano que puedes hacer. Como bien dejaba claro Seneca, la verdad es un espejo, cuando se rompe no refleja lo mismo. No desperdicies tu tiempo intentando recomponer lo que ya no puede ser igual. Al final, vivir con honestidad contigo mismo y con los demás es lo que realmente te permite caminar con tranquilidad por la vida. Con el control excesivo te has dado cuenta de que a veces la gente a tu alrededor parece tener una especie de afán por manejar tu vida. Es como si llevaran el control remoto de tus decisiones, relaciones o incluso de tu libertad. En estos momentos es fácil caer en la trampa de permitir que otros se conviertan en los directores de la película de tu vida. Pero vamos a ser sinceros, no has llegado hasta aquí para convertirte en un simple actor secundario en tu propia historia. O sí, hay personas que tienen la
asombrosa capacidad de meterse en tu vida como si fueran expertos en dirigirla mejor que tú quizás te dicen con quién deberías estar o cómo deberías actuar en determinada situación. No solo opinan, sino que sutilmente o no tan sutilmente intentan dominar tus decisiones. Es por tu bien, dicen, mientras van trazando el mapa de tu vida según sus propios intereses. ¿Y tú qué papel juegas? El de alguien que poco a poco va cediendo terreno. Este control excesivo es más común de lo que parece. Puede venir de esa amistad preocupada, de un familiar que siempre sabe mejor que tú, o incluso de una pareja que busca moldearte según sus expectativas. Y si lo piensas, es absurdo. No está aquí para ser una marioneta de las inseguridades o los deseos ajenos. Aquí es donde la filosofía estoica tiene mucho que enseñarnos. Los estoicos solían decir que la única cosa que realmente controlamos es nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Todo lo demás es territorio ajeno. En este sentido, ¿por qué permites que alguien más invada lo único que verdaderamente es tuyo? Imagina que tu vida es un jardín. Puedes cuidar de las flores, regarlas, podarlas, pero si dejas que cualquiera entre a decirte dónde plantar flores, arrancar y qué árboles sembrar, ese jardín deja de ser tuyo, se convierte en una colección de decisiones ajenas. Entonces, ¿qué hacer cuando alguien intenta controlarte? La respuesta parece sencilla, pero en la práctica puede ser más complicada. Y no con rabia o resentimiento, sino con firmeza. El no es la barrera efectiva para aquellos que buscan dominar tu independencia. No tienes que justificar cada una de tus decisiones a veces. Simplemente es cuestión de respetar tus propios límites. Una estrategia útil puede ser adoptar una actitud de indiferencia, algo que los estoicos llamaban ataraxia, un estado de serenidad inalterable. No permitas que la presión externa se convierta en ruido interno. Cuando alguien insista en manejar tu, respira hondo y recuerda que solo tú decides qué peso darle a esas opiniones. Al fin y al cabo, cada quien debe ocuparse de su propio jardín. La verdad es que nadie debería tener el poder de controlar tu vida más de lo que tú mismo permites. Así que la próxima vez que alguien quiera influenciar tus decisiones, piensa en tu jardín, en lo que quieres sembrar y cómo quieres cuidarlo. La vida es demasiado corta como para vivir bajo las expectativas ajenas. Recuerda que la única dirección válida es la que tú decides tomar. Al final del día, eres tú quien tendrá que lidiar con las consecuencias de tus elecciones, no los demás. Así que, ¿por qué no elegir lo que realmente quieres en lugar de lo que otros esperan? Grábate a fuego esto que te voy a decir, amigo mío: el que intenta controlar a los demás suele ser el que menos control tiene sobre su propia vida. 6. La humillación. ¿Te ha pasado alguna vez que te han dejado en ridículo frente a otros? Es esa sensación incómoda que te sube por el cuerpo, como si quisieras desaparecer mientras alguien se esfuerza en hacerte sentir pequeño, ya sea en público, donde todos observan y disfrutan del espectáculo, o en privado, donde las palabras pueden ser incluso más hirientes porque nadie más las escucha. Ridiculizar, hacerte sentir inferior, es un tipo de comportamiento que no deberías aguantar de nadie, aunque a veces te lo justifiques. La humillación, en cualquiera de sus formas, no es más que una forma barata de sentir poder sobre el otro. La persona que se dedica a señalar tus errores o a destacar lo que considera tus defectos frente a los demás hace porque probablemente tiene algo roto por dentro. Sin embargo, esto no lo hace menos doloroso para ti, que acabas siendo el blanco de su inseguridad. Pero aquí es donde entra la pregunta clave: ¿realmente debes tolerar este tipo de comportamientos? Imagina que tu dignidad es una especie de escudo. No es de oro ni de acero, pero es lo suficientemente fuerte para protegerte de las palabras venenosas. Cada vez que alguien trata de humillarte, te lanza una flecha envenenada que en teoría debería impactar en ese escudo. El problema es que a veces bajas ese escudo por miedo o porque piensas que es normal recibir esas flechas, sobre todo si vienen de alguien que conoces. Pues bien, déjame decirte algo: no es normal. No tienes por qué aguantarlo, ni de una persona cercana, ni de un jefe, ni de un amigo, ni de nadie. Si piensas en los filósofos estoicos, ellos tenían una idea muy clara sobre este tipo de situación. No puedes controlar lo que los demás hagan o digan, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante ello. Es decir, no puedes evitar que alguien intente
Humillarte, pero sí puedes decidir qué valor le das a sus palabras, y si permites que te afecten a veces la mejor estrategia es hacer lo contrario de lo que esperan, no reaccionar, no cederles el poder de hacerte sentir mal. Piénsalo de esta manera: si un desconocido te grita en la calle algo insultante, probablemente pienses qué tipo más raro y sigas camino. ¿Por qué no aplicar la misma indiferencia a las personas que conoces y que intentan ridiculizar? No se trata de volverte una piedra, pero sí de recordar que la humillación solo tiene el poder que tú le das o que haces. Si la humillación viene de alguien cercano, a veces es más complicado, claro, porque no quieres generar un conflicto o hacer las cosas se pongan tensas, pero aquí es donde entra el autocuidado. Puedes y debes establecer límites. A veces simplemente poner un freno claro con una frase como "no me gusta que me hables de esa manera" puede ser suficiente. Si no lo es, si la persona sigue con su comportamiento, quizás es momento de replantearse si realmente quieres tener a alguien así en tu vida. En cualquier caso, la solución no es nunca quedarte en silencio tragando la humillación como si fuera un trago amargo que debes soportar. Hablar, actuar, poner límites, todo eso forma parte de proteger tu escudo. Nadie merece que te lo bajes por miedo a las consecuencias. No tienes que aguantar comportamientos que te hagan sentir inferior. La vida es demasiado corta para rodearte de personas que buscan verte caer. Recuerda, la dignidad no es negociable. Como bien defendía Epicteto, no permitas que las palabras de otros definan el valor que te das a ti mismo. 7. La falta de empatía. ¿Alguna vez te has planteado por qué sigues aguantando lo inaguantable? A veces parece que hemos desarrollado una extraña tolerancia hacia ciertos comportamientos como si formaran parte del paisaje cotidiano. Y es que por alguna razón misteriosa, o quizás solo por costumbre, permitimos ciertas actitudes hacia nosotros pasen desapercibidas, tal vez porque no queremos armar escándalo o, peor aún, porque creemos que no hay de otra. Pero hay algo que debes tener claro: no es necesario ser un estoico todo el tiempo tragando las emociones como si fueran piedras, especialmente cuando se trata de comportamientos que no debes aguantar de nadie, y uno de esos comportamientos es la falta de empatía. Seguro te ha pasado alguna vez. Te enfrentas a una situación difícil, intentas compartir lo que sientes, pero la persona con la que hablas te mira como si le estuvieras contando que comiste ayer, y sabes, lo peor no es que no te escuche, sino que simplemente no le importa. En esos momentos te preguntas: ¿es que no entiende por lo que estoy pasando? La respuesta dolorosamente es no. La falta de empatía es como ese invitado no llega a la fiesta, no saluda a nadie y se come todo el pastel sin preguntar. No tiene interés en tus emociones, ni en tus pensamientos, ni mucho menos en tu bienestar. Se limita a estar ahí inmóvil sin aportar nada, y lo que es peor, te deja sintiéndote solo o aún estando acompañado. Este tipo de personas tienen la capacidad mágica de convertir tus problemas en simples anécdotas, o peor aún, en inconvenientes para ellos. Si alguna vez te has encontrado explicando tus sentimientos solo para obtener una respuesta del tipo "todos tenemos problemas" o un desinteresado "ya pasará", entonces ya has conocido el rostro de la falta de empatía. ¿Por qué lo aguantas? Quizás porque de alguna forma te has convencido de que no puedes pedir más, o tal vez porque te han hecho creer que exigir comprensión o apoyo emocional es un lujo que no todos pueden permitirse. Pero déjame decirte algo: no es un lujo, es una necesidad. Si seguimos justificando la falta de empatía con excusas como "es que no sabe cómo expresarse" o "seguro tiene mucho en la cabeza", acabamos por minimizar nuestras propias necesidades emocionales. Es como tener una planta y no regarla nunca porque el sol ya debería ser suficiente. Pues bien, tarde o temprano la planta se seca. No puedes vivir de las obras emocionales de otros. ¿Qué hacer ante la falta de empatía? No hay una fórmula mágica, pero sí algunas estrategias que te pueden ayudar. La primera es aprender a establecer límites. No se trata de ponerte en modo drama total, sino de ser claro respecto a lo que necesitas y lo que no estás dispuesto tolerar. Si alguien no muestra interés genuino en lo que te pasa, quizás no merece estar tan presente en tu vida. Otra opción es encontrar tu propia red de apoyo, rodearte de personas que realmente sepan escuchar y acompañar. Aquellas que no necesitan grandes discursos para mostrar que les importas. Busca espacios donde te sientas valorado, no como una
obligación, sino como un deseo natural de estar ahí para ti. Y por último, trabaja en tu propio bienestar emocional. No es cuestión de ser inmune a los demás, pero sí de aprender a identificar cuando no te están dando lo que necesitas y tomar acción al respecto, porque al final no se trata solo de sobrevivir, sino de vivir con plenitud en la vida. No se trata de aguantar lo inaguantable. Hay personas que sencillamente no te merecen si notas que alguien constantemente hace gala de su falta de empatía, que nunca tiene espacio para tus emociones y que solo está cuando le conviene. Es momento de reconsiderar esa relación, porque al final no se trata de cuántas personas tienes a tu alrededor, sino de cuántas realmente están contigo. Como decía Gandhi, el que te valora te escucha y el que te escucha te cuida. 8. Las críticas constructivas. Vamos a ver, porque todos lo hemos vivido. Estás haciendo algo, tal vez sea tu trabajo, un proyecto personal, o incluso simplemente estás disfrutando de la vida y de repente aparece alguien con esa crítica destructiva que te deja pensando, ¿esto era realmente necesario? Es como si algunos vinieran al mundo con una misión: hacerte sentir que todo lo que haces está mal, sin un gramo de constructividad. En sus palabras, a todos nos han dicho algo que más que ayudarnos tira por los suelos. Pero ¿por qué deberíamos aguantar comportamientos así? Es más, ¿por qué debería tener cabida en nuestras vidas? Las críticas destructivas no son más que una manera disfrazada de liberar frustración ajena. Es como si alguien se resbalara por las escaleras y decidiera tirarte una piedra por puro despecho, porque seamos honestos, si esa crítica no lleva consigo una solución o un consejo útil, solo sirve para y aquí es donde debes poner límites, como los estoicos, que entendían que solo debían prestar atención a aquello que realmente aportara algo positivo a su vida. Uno de los principales errores que cometemos es darle más peso a lo que los demás dicen que a lo que nosotros mismos sabemos de nuestro trabajo o esfuerzo. ¿Por qué? Porque parece que vivimos para satisfacer a todo el mundo menos a nosotros. Nos preocupamos tanto por el que dirán que terminamos dándole a cualquiera la autoridad de opinar, aunque su crítica sea como un par de zapatos rotos, no llevan a ninguna parte. Ahora no confundamos las cosas. Una crítica constructiva, aunque duela, tiene un propósito. Esa crítica bien intencionada es como un espejo, te permite verte mejor, corregir tus errores y crecer. Pero la destructiva es más como un espejo roto, solo refleja pedazos de lo que eres distorsionados, y si no tienes cuidado te puedes cortar. No es necesario ni justo tolerar comentarios que, lejos de construirte, solo quieren ver si pueden hacerte caer. Aquí es donde entra en juego la filosofía estoica, que en su esencia nos enseña a no perder el tiempo en lo que no podemos controlar. Y si no puedes controlar que alguien venga y suelte su veneno en forma de comentario, lo que sí puedes controlar es cómo respondes a ello. Merece realmente la pena prestarle atención a esa persona que no tiene nada mejor que hacer que criticar lo que no entiende. Es un buen momento para aplicar una estrategia simple: escucha solo a quien esté dispuesto a ayudarte, no a quien quiera verte hundido. Y si lo piensas bien, hay muchas maneras de lidiar con esto. Un enfoque útil es pensar en la crítica destructiva como el ruido de fondo en un café. Lo escuchas, pero no le prestas atención porque sabes que no es relevante para lo que estás haciendo. Al final lo que importa es cómo te sientes con tu esfuerzo y cómo puedes mejorarlo, no lo que otros piensen de ti sin conocimiento o intención de apoyarte. Así que la próxima vez que recibas una crítica destructiva, pregúntate qué aporta realmente esta opinión. Si la respuesta es nada, no merece ocupar ni un segundo de tu atención. El tiempo es demasiado valioso como para gastarlo en personas que no están interesadas en verte crecer. Como bien decía mi padre, que en paz descanse, no es tu trabajo cargar con los prejuicios y frustraciones de otros, sino construir tu propio camino a pesar de ellos. Recuerda, ser estoico no es ignorar las críticas, sino saber distinguir las que te ayudan a ser mejor de las que solo te arrastran hacia abajo. 9. La indiferencia. A veces lo dejas pasar, esa pequeña incomodidad, ese comentario que te deja una sensación extraña, ese vacío que se cuela cuando alguien importante te ignora sin razón aparente. Al principio no le das mucha importancia, pero con el tiempo te preguntas si debería ser así. ¿Hasta qué punto es normal ignorar lo que sientes?
lo que necesitas, lo que eres en un mundo donde parece que ser fuerte es sinónimo de aguantarlo, todo es fácil caer en la trampa de aceptar la indiferencia o la negligencia de otros como algo cotidiano, pero ¿y si te digo que eso no tiene nada de normal? La indiferencia o la negligencia son comportamientos sutiles, pero devastadores. No estamos hablando de grandes traiciones ni gestos duros, sino de lo que pasa en el día a día, esas pequeñas cosas que parecen no importar, pero que te van consumiendo poco a poco. Por ejemplo, cuando expresas tus sentimientos y lo único que recibes es un muro de silencio, o cuando pides algo que necesitas, ya sea tiempo, comprensión o apoyo, y te responden con un luego que nunca llega. Te suena. Ignorar tus necesidades emocionales, físicas o relacionales es, en pocas palabras, una forma de maltrato, porque sí, aunque suene fuerte, permitir que alguien más constantemente te haga sentir invisible es una forma de dejar que te falten al respeto. El estoicismo, por ejemplo, habla mucho de la importancia de no depender de las acciones de los demás para encontrar tu propia paz, pero eso no significa que debas aguantar cualquier cosa. Ser estoico no es lo mismo que ser una alfombra en la que todo el mundo pisa, es aprender a discernir qué merece tu energía y qué no, y sobre todo a quién merece dársela. Entonces, ¿qué puedes hacer? No te estoy sugiriendo que te pongas una capa de superhéroe emocional y te enfrentes a todo el que te trate mal con un discurso preparado. No hace falta llegar a esos extremos, pero sí es importante que cuando notes que algo no está bien te permitas poner límites. Los límites no son murallas, son más bien como señales de tráfico, indican hasta dónde puedes ir sin perderte. Si alguien te ignora, te minimiza o simplemente no te da el lugar que mereces, pregunta realmente quiero esto en mi vida, porque a veces por evitar conflictos te terminas dañando más de lo que crees. Es como cuando tienes sed y alguien te ofrece un vaso vacío, puedes pretender que estás bien por un rato, pero la sed no se va a ignorar tus propias necesidades. No es una muestra de fortaleza, es más bien una señal de que algo tiene que cambiar. Ahora, esto no quiere decir que debas cortar lazos de forma radical o que seas un imán para los dramas. Se trata de aprender a comunicar lo que necesitas, de dejar claro que tu bienestar emocional, físico y relacional no es negociable. No siempre va a ser fácil, porque las personas no cambian solo porque tú lo desees. Sin embargo, cada vez que defiendes tu espacio te fortaleces un poco más, no para ser una versión más dura de ti, sino una versión más consciente. En conclusión, la indiferencia y la negligencia son comportamientos que nadie debería tolerar. La clave está en saber reconocerlos y actuar en consecuencia. A veces la mejor respuesta no es gritar más fuerte, sino simplemente dejar de escuchar a quien no te valora. Recuerda que al final del día tus necesidades son tan válidas como las de los demás. No se trata de egoísmo, sino de autocuidado, porque como bien dice Brian Tracy, lo que toleras hoy será lo que te consuma mañana. Y es que no permitas que la indiferencia te robe el lugar que mereces. Ten los celos. ¿Alguna vez te has sentido culpable por hacer lo que te gusta, por ver a tus amigos o por tener intereses que no incluyen a esa persona especial? Si te pasa, tienes un problema que no deberías ignorar. Estamos hablando de los celos, o mejor dicho, de esa posesividad extrema que algunos disfrazan de amor, pero que en realidad es más tóxica que una planta venenosa. Porque vamos a ser claros, intentar limitar tu libertad o hacerte sentir culpable por tener otras relaciones o intereses no es algo que debas aguantar de nadie. Primero, hablemos de la libertad. ¡Qué palabra tan bonita, verdad! Todo el mundo la quiere, pero pocos están dispuestos a ofrecerla. Algunos se empeñan en ponerle cadenas, sobre todo en las relaciones. Te dicen cosas como: si realmente me quisieras, no necesitarías a nadie más, o ¿por qué te hace tanta ilusión pasar tiempo con otros si ya me tienes a mí? Y ahí estás tú preguntándote si efectivamente no deberías sentirte tan entusiasmado por ese café con amigos o esa tarde a solas leyendo un buen libro. Spoiler: sí deberías. El problema es que nos han vendido una idea equivocada del amor. Nos han dicho que cuando amas lo das todo, hasta el último rincón de tu ser. Y aunque suena romántico, la realidad es que lo único que deberías dar es respeto, apoyo y confianza, porque el amor no debería asfixiar, sino permitirte crecer, florecer. Si alguien trata de encerrarte en su propio concepto de lo que debería ser una relación, lo
que en realidad está haciendo es imponerte límites, no amarte. Los estoicos, esos filósofos tan sabios, lo sabían bien. Ellos defendían la idea de que lo único que podemos controlar en la vida es nuestra actitud y nuestras acciones. Lo que los demás piensen o hagan no está en nuestras manos. Entonces, ¿por qué dejar que alguien más decida por ti cómo debes sentirte, a quién puedes ver o qué intereses puedes tener si no puedes controlar lo que sienten o piensan? ¿Qué sentido tiene cambiarte a ti mismo para complacerlos? Es como si tu vida fuera un jardín y tu pareja, familia o amigos fueran jardineros. Un buen jardinero sabe cuándo regar, cuándo podar, pero también cuándo dejar que las flores crezcan por su cuenta. No puedes permitir que alguien venga con una tijera gigante cortando tus ramas o intentando meter tus raíces en una maceta más pequeña. Es tu vida, tu jardín, y si quieren compartirlo contigo, perfecto, pero que no intenten rediseñar a su antojo. ¿Qué hacer entonces cuando te das cuenta de que estás en una relación con alguien que te limita? Pues primero, hablar. A veces las personas ni siquiera son conscientes de que están siendo posesivas o celosas, pero ojo, si después de hablar sigues viendo que intentan hacerte sentir mal por vivir tu vida, entonces es momento de tomar decisiones, porque una relación, sea del tipo que sea, no debería restarte. Si lo hace, algo está mal. Y no se trata de volverse egoísta o de ser una persona que no tiene en cuenta a los demás. Se trata de tener claro que tu libertad es tuya y que quien te quiere bien lo sabrá respetar. Al del día, amar a alguien también significa dejarle espacio para que sea, para que crezca, para que florezca en su propio jardín. No aguantes comportamientos que te limiten, te resten o te hagan sentir culpable por ser tú mismo. El amor, como la libertad, es un espacio en el que deberíamos sentirnos seguros para expandirnos, no para encerrarnos. La próxima vez que alguien intente cortar tus alas, recuerda, la verdadera conexión nace del respeto, no del control. Quiero que te aprendas muy bien esto que te digo, porque te servirá y de mucho. El verdadero amor no necesita cadenas para sentirse seguro. Las alas libres siempre vuelven por voluntad propia. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: no pienso aguantar las tonterías de nadie. Estoy emocionado por escuchar tus experiencias exitosas. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos posts que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y nos vemos en nuestra próxima aventura.